Bienvenidos a Introducción a SolidWorks. En este caso vamos a seguir complementando el módulo de SolidWorks Routing and Piping. En este caso particular, estamos entre un ensamble general, que a lo cual puedo precisamente ahora guardar. Lo puedo definir como playa tanques, por ejemplo, por decir un nombre como tal. Y de ahí, habiendo guardado el ensamble general, procedemos a cómo fue predispuesto este ensamble. Tenemos básicamente un tanque, una pieza tipo llamada tanque ejemplo, que derivó con tres configuraciones. Tanque 001, tanque 002 y tanque 0003. Estos tanques como tal, si queremos podemos verlos como fueron hechos básicamente, en el cual se hizo una tipo de extrucción teniendo en cuenta las medidas de lo que sería un rectángulo con una parte poligonal en la parte inferior. De ahí se extruyó a una cierta medida. Luego se hizo una extrusión de básicamente 100 milímetros a una cierta distancia y una extrusión de un cuerpo cilíndrico que tiene justamente 2 pulgadas. Luego se hizo una simetría del mismo para replicarlo con respecto al plano alzado y luego hacer un vaciado correspondiente de 5 milímetros. Eso después, una vez generado la pieza, se hizo tablas de diseño, se insertó una tabla de diseño como tal y de ahí derivó en hacer las distintas configuraciones con distintas cotas, distintas lo que sería valores de cotas y demás. Y luego se procedió justamente a lo que sería el ensamble general. Y en el ensamble general, lo que se puede observar que estamos en lo que sería el tanque 001, sería la pieza fija, la primera pieza colocada como tal, y luego se predispuso a colocar los tres tanques a la misma altura de nivel, o sea, básicamente, si lo vemos en una vista de tipo frontal o lateral, podemos ver que los tres tanques apoyan sobre el mismo nivel en sí, sobre el mismo plano. Eso por un lado, que este en parte sea paralela con este y a su vez que la distancia entre tanque y tanque sea de 2500 milímetros, la distancia entre esta cara y la cara anaranjada. Y por otra parte se hizo que sean coincidentes lo que serían estas dos caras, la violeta y la naranja. Eso por un lado. Después el tanque número 3 como tal se le dijo que sea coincidente con esa cara y a su vez que haya una distancia de 1000 milímetros con respecto a este primer tanque. Y con eso nos vamos a basar con lo sería el diseño de tuberías. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que cuando vamos al complemento de SolidWorks, tener justamente el complemento de SolidWorks Routing activado y de esa manera procederemos a lo que sería el sistema de tuberías. En este caso particular, lo que voy a hacer es lo siguiente. Uno podría, esquemáticamente diciéndolo, ir a la librería de diseño, routing, piping como tal, y de ahí ir a lo que sería la sección de las bridas y tratar de colocar lo que sería una brida en esta posición como tal. Y ver si justamente se adecua o no al tamaño. Pero lo que voy a hacer de manera adrede justamente es colocarla en un cierto espacio distinto a lo que sería la conexión de la brida. Le voy a dar esta configuración de 2 pulgadas como tal, como corresponde en este caso, aunque podría hacerla en este caso particular de cualquier tamaño y luego corregirlo, porque lo que quiero hacer más que otra cosa es, primero, ahora decirle al SolidWorks que voy a entrar al módulo de su ensamblaje especial para el SolidWorks Routing and Piping. Ahora, luego de que haya arrastrado la brida como tal a la corriente, a lo que sería la zona de gráficos, puedo, luego de un tiempo, adentrarme en lo que serían las propiedades de recorrido y, por ejemplo, decirle que su ensamblaje se va a instalar en la carpeta correspondiente, como se ve ahí en pantalla, pero se va a guardar con un nombre correspondiente a Pipe One Playa Tank. Yo lo voy a borrar esta parte
Y en vez de que sea Pipe 1 playa de tanques, le voy a decir cañería, -001 como tal. Y le voy a dar, luego de chequear todas estas configuraciones que estén bien preestablecidas, le voy a dar a aceptar. Y una vez aceptado, lo que seguramente va a pasar es que nos vamos a adentrar a lo que sería el módulo de sistema de tuberías. Y acá en este caso, nos vamos a lo que sería, ya estamos en edición de recorrido como tal. Sí, ya estamos en edición de recorrido y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una línea y esa línea, por ejemplo, la voy a definir de esta manera. Una línea vertical en el eje Y. Y la voy a hacer que sea, por ejemplo, del tipo constructiva. Y no me interesa mucho en sí el tamaño de la línea en cuanto a la longitud. Lo que me interesa más que otra cosa es que esta línea sea a lo largo del eje Y, porque es la correspondiente al eje de este tubo cilíndrico. Y a su vez, que este punto, como tal, y yo selecciono, por ejemplo, esta cara, esté en plano. Y cuando esté en plano, ¿qué quiere decir básicamente? Que ese punto que he elegido va a estar coplanar al plano correspondiente generado por esa cara. Y también le voy a decir que a su vez que esta línea, la línea constructiva como tal, si yo selecciono la línea y selecciono este cuerpo cilíndrico, por ejemplo, le voy a decir que sea concéntrica. Y ahora vamos a ver justamente que la línea constructiva está completamente definida en el punto, porque justamente está relacionado coplanarmente a lo que sería esta cara superficial superior, y a la vez en posición, porque justamente este eje va a ser vertical en el eje Y y a su vez va a estar en el centro de este cuerpo cilíndrico, va a ser concéntrica el cuerpo cilíndrico. Lo que sí, el punto final correspondiente lo puedo variar como tal, si quisiera o no, pero me es indistinto. Yo, si quisiera, justamente podría decirle, por ejemplo, de paso, que este punto sea coplanar a lo que sería esta cara superior, y ahí ya lo tendría bastante bien posicionado. Eso por un lado. Después lo que puedo hacer es replicar la misma operación de líneas constructivas y demás para lo que sería cada boquilla de conexión. Le puedo decir que este punto sea en plano con este, y a su vez que este sea en plano con este, y que dicha línea constructiva resultante, además de ser a lo largo del eje Y, que sea concéntrica con este cuerpo cilíndrico. Y de esa manera voy procediendo con cada una de las boquillas. Luego de haber hecho todas las líneas constructivas respectivas, veamos ahí, justamente tenemos líneas constructivas aquí, líneas constructivas allá. Lo importante es que esas líneas constructivas sean concéntricas a esa sección de boquilla de entrada de conexionado, y que ese punto como tal sea coplanar con lo que sería esta boquilla. De esta manera estaríamos bien posicionados para definir nuestro sistema de tuberías de la siguiente manera. Entonces, en primera instancia, lo que puedo realizar es una línea como tal que vaya de este punto hasta este punto, y le digo que vaya a lo largo del Z, y de ahí, una vez finalizado, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo volver de la edición como tal, o sea, salir de la edición como tal. Vemos que justamente no se ha creado ese sistema de tuberías para lo que sería esta sección, porque no le he adjuntado ninguna pieza de routing y piping. Entonces, lo que debo proceder es lo siguiente. En primera instancia, una vez que salí del modo de edición y demás, voy a borrar esto como tal, eliminar solo los componentes seleccionados. Le voy a decir que sí. Y le voy a decir a este tramo del tubo también.
que solo elimine el componente como tal. Solo el componente, sí. Y de ahí estaría bien. Entonces me voy ahora sí de vuelta a el módulo de el subensamblaje especial, editar recorrido como tal, y voy a predisponer de justamente a esta línea, borrarla, porque ya no es lo que me interesa, era simplemente para poder adentrarme en el módulo de subensamblaje, y lo que voy a hacer es arrastrar una tubería. Primero, antes de arrastrarla, me voy a acercar lo más que pueda, y de ahí sí, nuevamente agarro, arrastro la tubería, la coloco en su posición respectiva de 2 pulgadas, y de ahí automáticamente nació el sistema de tuberías como tal. Entonces, lo mismo puedo hacer por aquí, si quisiera. Y así sucesivamente con cada una de las secciones correspondientes. Lo que debo priorizar siempre es de poner correctamente la brida. Fijémonos que si yo voy girando con lo que sería, me fijo que la brida como tal tiene una sección cilíndrica interna de una leve extrusión como tal, de una extrusión de unos 2-3 milímetros aproximadamente. Esa extrusión como tal tiene que estar mirando o en contacto con la otra brida como tal. Y esa extrusión de cuerpo cilíndrico de menor tamaño, que es de mayor extrusión como tal, tiene que estar del lado de la cañería propiamente. Entonces, viendo eso, yo voy colocando lo que sería cada brida. Si yo aprieto la mayús, ahí está. Acomodo bien la brida justamente. Y ahí me quedó mal. Entonces, antes de... voy a poner acá otra brida como tal. Esa sí quedó bien, justamente. Y esta como tal también quedó bien. Entonces lo que puedo hacer nuevamente es salir del modo como tal. Cierro esto y ahora me predispongo a borrar este cañito. Le digo solo los componentes seleccionados porque solo quiero borrar ese cañito como tal. Y le digo justamente cancelar, borrame lo que sería esta brida, solo el componente seleccionado. Sí. Y ahora sí, de vuelta. Sistema de recorrido, editar recorrido como tal, y ahora edito. Si quieren o no, lo que puedo hacer para facilitar el posicionamiento correcto de la brida es desde aquí, desde este punto, es sacar una línea vertical como tal, y de esa manera, independientemente del tamaño, obviamente, puedo arrastrar lo que sería una brida y seguramente, o en teoría, tendría que colocarse de manera eficiente. Y le voy a decir justamente 2 pulgadas. Y de esa manera estamos bien posicionados. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que quiero que pase acá es una conexión de manera automática. Si voy a lo que sería el sistema de tuberías como tal, recorrido definido, tenemos tuberías y tenemos lo que sería propiedades de recorrido, mostrar coste de longitud y demás. Y lo que me puedo justamente centrar es en recorrido automático. Cuando yo le doy al recorrido automático, me va a decir, bueno, usted quiere que realice un recorrido de forma automática el SolidWorks, independientemente de qué otros elementos hay en mi planta. Simplemente quiero conectar este punto de inicio con el punto final del recorrido. Entonces, en ese caso, tendría que haber preestablecido ya de antemano cuál sería mi inicio y cuál sería final. Supongamos que el punto de inicio como tal sea esta cañería que se quiere conectar con esta cañería como tal. Entonces lo que tengo que seleccionar en parte sería este punto
y este punto, y como se ve ahí en pantalla, lo que te muestra es una de las alternativas, como dice ahí, ruta alternativa, solución 1, que me brinda el SolidWorks a la hora de hacer el ruteado. Podemos chequear distintas soluciones. Solución 2, por ejemplo, la solución 2 es la que más me apetece. Y solución 4 no, pero uno puede ir viendo, intuyendo y demás. Pero por lo menos uno ahora puedo ver que la solución 2 es la que me es más útil como tal. En ese caso le voy a decir, perfecto, esta va a ser la solución que voy a adoptar. Debo destacar justamente que si bien elegimos el punto inicial y final y desarrolló el sistema de recorrido, esto pasa exclusivamente cuando estoy enlazando un punto inicial y un punto final del mismo recorrido como tal, del mismo archivo, del mismo subensamblaje, que en este caso es C001. O sea, si hubiese conectado un punto de inicio C001 con un punto final C02, no me lo hubiese correspondido como tal. Y en ese caso, lo que puedo seguir continuando es hacer lo siguiente, por ejemplo, que sistema de recorrido, este punto con este punto, y ahí vemos lo correspondiente, es una buena solución esta, pero como tal, estaría interfiriendo en parte con esa cañería. Vamos a ver si podemos brindar otro tipo de solución, por ejemplo esa, que es más óptima, la solución 2, le voy a decir que sí, y recorrido automático este con este, y vamos a ver la solución como tal. Fijémonos que algunas veces pasa esto de decir, bueno, no me está brindando una conexión del tipo ortogonal como se estaba viendo. Entonces lo que va a hacer es tirar una simple diagonal de aquí a aquí. No me resulta muy útil que sea del tipo diagonal, así que lo que puedo hacer es deshacer justamente, o no, me voy de vuelta a lo que sería sistema de recorrido automático, conectar este punto con este punto, la solución 2, si me no recuerdo qué era, le voy a dar a aceptar, y luego recorrido automático, y antes de decirle, bueno, voy a conexionar este punto con este punto, lo que puedo hacer previamente es justamente dibujar algún que otra línea del eje Z o en el eje X, como sea lo más viable. ¿Para qué? Para forzar justamente la conexión del tipo recorrido automático. De ahí reconozca que puedo realizar una conexión del tipo automática y encima del tipo ortogonal a la vez. Bueno, ahí vemos justamente cómo se ha desarrollado la solución ortogonal. Cuando hablamos de solución ortogonal justamente es que plantea un sistema de cañerías que se va a desarrollar sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z según corresponda, pero que no va a tomar otro sentido que no sea respetando el direccionamiento de sus ejes. Así que le voy a dar a aceptar y acá puedo comenzar con el acotado de manera más eficiente, porque la edición de recorrido automático como tal establece un tipo de cañería del formato ortogonal que conecta este punto con el otro, pero el sistema de acotado te lo deja vos permitir definirlo. Así que yo puedo empezar a lo que sería definir. Yo puedo de paso decirle que esto va a ser milímetro como tal, porque si no va a entrar a confusión. Le voy a dar cerrar. Voy a fijarme, voy a contraer operaciones, voy a entrar directamente de vuelta. Ahí está el recorrido. Me voy a fijar cuál sería justamente el error como tal. ¿Cuál es el error? Ya no existe. Entonces, veamos a ver si se encuentra por ahí el punto que está molestando. No parece que haber ningún punto. Es como que me está tirando un error ficticio más que otra cosa. Así que bueno, lo vamos a ignorar. Voy a proceder justamente a lo que sería el acotado. Le puedo decir, por ejemplo, 500 o 250 mejor, 250 dentro de todo, que esta altura sea de 300
y ya queda completamente definido lo que sería esta sección. Acá como que se puede ver, hay como una especie de punto que molesta. Yo me tendría que fijar justamente si hay una línea o dos líneas. Acá hay una línea, acá hay dos líneas. Esta línea no me corresponde, la voy a borrar, y ahí ya tendría bien establecido mi sistema. Entonces de acá lo que puedo hacer es darle un poco más de altura a esto. Si ustedes quieren, puedo apretar el clic derecho, o mejor dicho, la ruedita, apretarla, y ahí está. Le puedo decir 150. Y a este como tal le puedo decir una manito un poco más pequeña, por ejemplo 450, como para que la tubería se desplace más cercano a lo que sería mi equipo como tal. ¿Y qué más podemos hacer? De aquí tenemos definida la altura, la distancia, y creo que nada más se puede definir de acá, porque creo que ya no me estaría dando de manera eficiente, o me estaría diciendo, no, estás sobredimensionando, ahí está. Estás justamente sobredimensionando el sistema como tal, porque ya definí la altura, esta longitud, y no me quedaría más, en teoría. Incluso si yo acá le quiero tirar una cota, me tendría que corresponder, mejor dicho, 150. Uy, 150. Y ahí en teoría está bien del todo definida como tal. Entonces, con eso nos vamos al siguiente, donde acá le podemos decir que esta altura como tal es de 300. Y como podemos ver, al solo darle esa cota de 300, el sistema queda completamente definido para esta sección. Yo me fijo acá, clic derecho, seleccionar otra, y ahí adentrarme donde estaría esa línea como tal y borrarla. ¿Por qué debo borrarla? Porque seguramente ahí creó una pequeña sección de tubería de esa longitud. Tendría un tramo de tubería vertical de unos tantos metros, o 1,500 metros, 1,5 metros, y habrá creado o superpuesto otro caño de menor tamaño. Entonces a ese le voy a borrar, y de ahí voy a rehacer todo. Voy a salir del modo edición, y de ahí tenemos nuestro sistema de cañerías completo como tal. Yo le voy a dar guardar todo, reconstruir y guardar, y de forma interna. Y de esa manera, en teoría, quedaría definido nuestro sistema de cañerías, un sistema de cañerías establecido por una playa de tanques que tiene 3 piezas, o mejor dicho, una pieza con 3 configuraciones, y habrá establecido un sistema de cañerías empleando la herramienta de recorrido automático como tal. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Si yo he configurado de esta manera mi sistema de cañerías como tal, fijémonos qué pasa si yo modifico esta distancia. En vez de que sea 2500, supongamos que en el hipotético caso hay un relevamiento nuevo de datos y descubrieron que es mejor posicionar un equipo con respecto a otro a unos 3.250 milímetros, ¿qué va a pasar? Justamente el tanque se va a desplazar. Le voy a dar a aceptar, ¿y qué pasó? Uno diría, bueno, acá se me complicó. ¿Por qué? Porque ahora el sistema de cañería se tiene que desplazar más hacia la derecha. Y uno dirá, bueno, tendré que de vuelta entrar a editar recorrido, estirarle la cantidad de milímetros que se ha distanciado ahora nuevamente. Pero, ¿qué pasa? Fijémonos qué pasó ahí. Nuestra playa de tanques está en modo reconstruir, o que me está pidiendo reconstruye. La cañería se va a querer reconstruir. ¿Por qué se va a querer reconstruir? Por lo siguiente, yo le doy a reconstruir, y miren, solo el sistema de cañerías se ha desplazado sin que yo lo haya toqueteado ni nada, solo se ha acomodado según corresponda. ¿Por qué?
porque eso fue lo que establecimos al principio. Al principio, lo que dijimos fue lo siguiente. Al principio del problema, nosotros creamos esas líneas constructivas como tal, que eran verticales alineadas al eje Y, concéntricas a estos cuerpos cilíndricos y coplanares a la sección superior. Y ese sistema de tuberías estaba coincidente con dichas líneas constructivas. Y si este cuerpo se desplazó, esa línea constructiva se desplazó de forma equitativa, siempre posicionado de forma concéntrica. Y como esta línea como tal es coincidente o colineal con lo que sería esta línea constructiva, automáticamente el SolidWorks, al haber empleado esta modalidad o esta metodología, el SolidWorks lo va a corregir y de esa manera se va a desplazar de acuerdo a lo que sería el nuevo posicionamiento establecido de nuestro proceso productivo. Lo mismo va a pasar si yo modifico esta cota, por ejemplo, en vez de que sea, por ejemplo, 1750, más chiquito, se va a desplazar obviamente mi pieza o mis piezas y le tendré que dar en reconstruir para que, en teoría, se reacomode nuevamente lo que sería mi sistema de tuberías. Y esa es la principal metodología que les quiero dejar en este video, el hecho de cómo configurar mi ensamble general que demuestre mi sistema, mi planta de proceso productivo específica, cierta sección de la misma, y cómo configurar de manera eficiente el recorrido de tuberías con tal de que si llega a haber alguna fluctuación, algún cambio de datos, nuevo posicionamiento de equipos o lo que corresponda, el sistema de tuberías solamente se va a tener que reconstruir de manera solo y de manera automática y no habrá problemas de rehacer nuevamente el trabajo predispuesto como tal. Así que con esto finalizamos y seguiremos con el siguiente módulo.